Hoy compartiremos la poderosa liberación de Dios. Estamos rodeados estos días de incertidumbres que nos ocasionan dolor y que pueden abrumarnos con preocupaciones. En efecto, hoy nuestra sociedad está llena de temor. Basta con escuchar, leer o ver las noticias para enterarnos de todas las cosas que ocurren en nuestro país y en el mundo. Pero en la Biblia, uno de los hechos más asombrosos que muestran el poder de Dios para librar es el momento en que Dios abre el Mar Rojo para que su pueblo, Israel, cruce y así obtenga su libertad de la esclavitud de Egipto. A través de este hecho, podemos aprender las formas en que Dios es capaz de intervenir a favor de su pueblo, de sus hijos y de todo aquel que busca a Dios. Pero vemos también la reacción del pueblo ante los obstáculos y problemas que se le iban presentando en el camino. Entonces, es bueno preguntarnos, ¿cómo reacciono ante un problema? ¿Puede Dios librarme de toda adversidad? Hoy revisaremos el libro de Éxodo, capítulo 14. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, se encontró con una barrera, el Mar Rojo. Y cuando esta noticia llegó a oídos de Faraón, este supuso que el pueblo de Dios, Israel, estaba acorralado y sin escapatoria. Seguidamente, Faraón tomó un ejército numeroso y persiguió a Israel. Y nos dice el verso 10, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. De inmediato el pueblo de Israel empezó a sentir temor. El temor empezó a llenar sus mentes. Nos dice el versículo 11 y el versículo 12, ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? Estos eran los pensamientos de Israel. ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Todas esas expresiones salían de la mente y el corazón del pueblo de Israel cuando vieron a Faraón y su ejército detrás de ellos persiguiéndolos. Estos pensamientos a veces suelen parecerse a los nuestros, cuando pensamos que Dios se olvidó de nosotros, o que lo que Dios dice en su palabra no es verdad, o cuando nos olvidamos por un momento del poder de Dios. Es cierto que una cosa es confiar cuando todo está bien, pero otra muy distinta es confiar en medio del horno de la aflicción, en medio de los problemas, cuando de repente nos vemos acorralados, perdidos y sin salidas. En estos días conversaba con una mujer atemorizada porque su esposo ya estaba por irse de la casa y su gran temor es que el esposo, en represalia, no le pasara dinero para mantener a sus dos pequeños bebés menores de 2 años. Todos en algún momento hemos enfrentado o estamos enfrentando o incluso enfrentaremos más adelante situaciones similares a esta y a las del pueblo de Israel. Que Faraón despierte en ti un gran temor. El Faraón de hoy es aquello que nos atemoriza. La pregunta entonces es, ¿qué puede estar atemorizándonos? Quizá el no tener trabajo, o quizá el perder el trabajo, quizá el contagiarnos o que alguien de la familia se contagie con este virus que está afectando al mundo, el esposo que fue de la casa y no regresa. Pero si estas son hoy formas de Faraón, hoy el Faraón también es el enemigo que te va a querer sacar del propósito de Dios para tu vida. Va a querer que pierdas el rumbo o el camino por el que Dios te está llevando a fin de cumplir en ti su plan, ese plan que Él ha preparado. Entonces la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué debemos hacer? Y lo único que debemos hacer para ver el poder libertador de Dios es no temer y estar firmes. En el versículo 13 nos dice de la siguiente manera: no temáis, estad firmes,
y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Eso es lo que nos dice el versículo 13. Y vemos lo que Dios a través de Moisés le dice a su pueblo: no temas, no temas, y estad firmes. Dios esperaba una sola cosa de parte de su pueblo: que éste no temiera y que estuviera firme en su fe, que se pusiera por encima de sus temores, aun cuando tenía a Faraón y a sus ejércitos a sus espaldas. Es lo que el Señor hoy también pide de cada uno de nosotros: que no nos dejemos mover por las circunstancias, que no temamos y permanezcamos firmes en nuestra fe. Que cuando creas que no puedes salir de los problemas, que no temas, sino que estés firme confiando en el Señor. Un hombre dijo en el Salmo 56, verso 3 de la Biblia: en el día que temo, yo en ti confío. Así que es una invitación para ti, amigo y hermano, amiga y hermana. No huyas, sino cree en lo bueno que Dios va a hacer por ti. No dejes que el temor llene tu corazón. Cree que Dios te enviará su salvación, su ayuda, y que Él definitivamente no se olvidará de ti, como lo dice Isaías 49. Así que lo único que Dios nos pide en estos tiempos es: no temas y estad firmes. Y lo segundo es: ¿qué es lo que Dios va a hacer para librarnos? Lo que Él va a hacer es pelear por nosotros. El verso 14 dice: Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Moisés le recuerda a su pueblo, aquel pueblo que se dejó guiar por Dios, que esta lucha no era de ellos, sino de Dios. Dios hace dos cosas a favor de Israel. Dios, que iba delante de ellos guiándolos por el camino, ahora Dios se pone a la retaguardia de Israel para impedir que Faraón se acerque y toque a su pueblo. Son estas formas tan hermosas en las que Dios cuida de aquellos que le buscan, de aquellos que se dejan guiar por Él, de aquellos que están dispuestos a aceptar sus instrucciones y confiar plenamente en Él. Lo segundo que Dios hace es abrir el mar para que Israel pase en seco. Cuando Dios ve que Faraón, cuando Dios ve que nuestros problemas o que incluso el enemigo se levanta en nuestras familias, se levanta para luchar contra nosotros, Él se pone en medio para protegernos, para cuidarnos, porque Dios pelea por ti. Dile, comenta a tu líder de célula, pídele que te apoye en oración. Oremos más y esforcémonos. Así Dios abrirá un camino para ti, una oportunidad de trabajo, un camino a la restauración de tu salud, de tu hogar, de los que más amas. Así como Dios le abrió un camino a Israel, Dios tiene uno para ti. Una cosa que debemos saber y no debemos olvidar es precisamente lo mismo que dijo un hombre en el Salmo 56, verso 9. Una cosa sé: Dios está de mi lado. Es decir, Él pelea por nosotros. Dios está de nuestro lado hoy también. Que Dios te bendiga.